asesoramiento a empresas y a directivos en todo lo que tiene que ver en sus relaciones con la administración en cuanto a contratación pública, la ejecución de contratos. Trabajamos también para entidades del tercer sector en asesoramiento y desarrollo de proyectos. Gracias a Raimundo y Alejandro por la invitación. La verdad que siempre que nos proponen algo, pues es difícil decirles que no, porque son tan activos, tan frescos y siempre tienen tantas ganas que la verdad que siempre les digo que sí. Rara es la vez en que les digo que no a algo, sobre todo por sus ganas. Y aunque trabajamos para todo tipo de perfiles de empresas en el despacho, trabajamos a nivel nacional, tenemos muchas empresas grandes, pymes y demás, también trabajamos para muchos autónomos, para muchos emprendedores que no solo necesitan asesoramiento legal, sino que en este caso necesitan abrir nuevas oportunidades de negocio. La verdad que con la mezcla un poco de las dos temáticas de la sesión, que es la de las licitaciones públicas como una oportunidad de negocio y la parte de Raimundo de asesoramiento fiscal, dices, bueno, parece que no tienen nada que ver. Pero bueno, yo creo que son precisamente de las cosas más interesantes al final para un empresario y más para los autónomos o los pequeños empresarios, ¿no? Que es la manera de generar nuevas oportunidades de negocio y después pues de una optimización fiscal adecuada, porque al final es de estas cosas que a los empresarios nos genera un poco de inquietud, ¿no? Dices tú, con lo que me cuesta ganar a un cliente, conseguir hacer bien el trabajo y que me pague, y después ver cómo se va el dinero en ciertas cosas nos cuesta, ¿no? Esa mentalidad nos cuesta. Aquí está conmigo Pablo García, es el responsable del área de contratación, abogado especializado en contratación y en contencioso. Sinceramente, como la sesión es breve y además no queremos aburriros y a veces esto puede ser un poco tedioso, vamos a explicaros simplemente las cuestiones más rápidas y esenciales para que entendáis qué es trabajar para la administración pública. Si alguno de vosotros está pensando en empezar a trabajar para alguna administración, qué cosas básicas tiene que tener en cuenta. Y sobre todo, yo sinceramente, bueno, es en el fondo lo que vendo, ¿no? Pero yo siempre animo a los emprendedores y a los autónomos a empezar a trabajar para la administración pública. ¿Por qué? Bueno, pues uno, porque son más de 20.000 entidades en toda España las que están todos los días sacando licitaciones, contratos, porque pensar que al final esto es como una casa o como una empresa que necesita de todo. Pues yo a veces lo comparo con el Corte Inglés o con Amazon, digo, desde el punto de vista de la demanda, necesitan absolutamente de todo. Necesitan desde comida hasta mantenimiento, limpieza, obras, que es lo que la mayoría de la gente cuando habla administración pública es lo que asocia, ¿no? A obras, a mantenimiento, es lo que vemos en la calle. Pero no es así, la administración contrata de todo, desde alimentos hasta servicios del sector creativo, pues diseño, marketing, publicidad, comunicación, posicionamiento SEO, diseño de interiores, proyectos, arquitectos, necesita de todo. Y es un sector para pymes. Yo voy a arrancar rompiendo mitos porque sé que muchos de vosotros cuando habláis de administración pública con alguien, dices, trabajar para la administración, alguien te dice es que, pues sí, yo trabajo para este ayuntamiento, para esta entidad, y la verdad que estoy contento, dices, está pensado para grandes empresas, eso es lo primero, y dos, los contratos están dados, esto está preadjudicado. Mira, alguien por ahí está haciendo. No voy a negar, al final lo vemos en prensa, que hay situaciones que yo sinceramente creo que son las que menos se producen, porque al final es un sistema reglado, transparente. Y ahora os voy a dar mi opinión de esa parte de por qué están dados o preadjudicados, o a veces cuando alguien se mete y ve un pliego dices que yo creo que esto está hecho para esta empresa. El sector público, ¿por qué trabajar para la administración pública? Bueno, es una gran oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque es un cliente estable, es seguro y además es predecible. ¿Por qué es predecible? Porque se publica todo lo que la administración pública necesita cada día. Si alguien quiere hacer una estrategia comercial y tomar la decisión de si va a trabajar o no para la administración pública, puede acceder a información para hacer su mapa comercial, ver qué precios está moviendo la administración, qué empresas están presentando, qué compra la administración y en qué condiciones compra. Y en base a eso, hacer su estrategia de negocio y tomar esa decisión o dar el pasito de empezar a trabajar para la administración. Dos, las reglas del juego están establecidas en la ley.
y en la jurisprudencia, la doctrina, todo el montón de resoluciones que hay prácticamente a diario sobre los conflictos que se generan cuando ejecutas un contrato o en las propias licitaciones, porque también se generan conflictos en este sector entre las empresas, se pelean por los contratos, os lo puedo asegurar. Cuando alguien gana un contrato, pues siempre hay alguien que lo impugna un pliego porque no está de acuerdo con las condiciones en las que la administración está sacando esas licitaciones. ¿Es estable? Bueno, puedes sacar un contrato a 1 año, a 2, incluso para trabajar, para prestar servicios de comunicación, de marketing, de diseño, y puedes ir estableciendo esa organización o esa planificación en tu estrategia de negocio, en la que ya sabes más o menos cuándo van a vencer determinados contratos, qué estrategias va a hacer una administración pública porque necesita promocionar determinadas áreas sociales, de cultura, de turismo, y puedes ir adecuando a eso tu estrategia comercial. Entonces, a diferencia del sector privado, aquí tú tienes herramientas para establecer una estrategia comercial. La administración paga siempre, paga con mayor o menor retraso, evidentemente eso tienes que tenerlo en cuenta cuando te presentas a una licitación, pero sí que os digo que mucha gente no lo sabe, los periodos de medios de pago de cada administración se publican, es accesible, tú puedes entrar en una página que después, cuando os pase la información por correo, lo podéis ver y tú puedes ver con qué periodo está pagando una administración pública, con lo cual también eso influye a la hora de decidir si me presento o no a una licitación. Yo siempre lo digo, mirar si además tenéis problemas de tesorería o tenéis miedo a que os metáis en una situación así, mirar con qué periodo medio de pago os vais a poner delante para decidir al final si te metes o no en una licitación. ¿Es un mercado para grandes empresas? En determinados sectores sí, pero por la envergadura de los contratos. Pero más del 65% de las adjudicaciones es de pymes. ¿Hay mucha competencia? Depende del sector, pero la mayoría no. Estamos hablando de entre 3 y 5 licitadores de media. Estamos hablando al final de volúmenes el PIB anda más o menos, el último año creo que andábamos en un 18%, más o menos. Lo bueno que tiene además vuestro sector en general, el sector creativo es muy amplio, es que estamos hablando de contratos asumibles, pequeños. Puedes encontrarte con contratos continuamente de entre 20, 30, 40, 50.000 euros y después contratos de 150.000, 200.000, alguno más, que si no los abordáis solos, pues como antes estaba hablando con Alejandro, bueno, se puede pensar en una alianza comercial con alguien que tiene un producto similar o no, o complementario al mío, para abordar eso. Yo cuando alguien empieza a trabajar para la administración pública, sobre todo en sectores como el vuestro, yo es una de las cosas que aconsejo. Dices, es que quiero arrancar, pero tengo miedo, soy uno, somos dos. Y muchas veces nosotros en las sesiones con los clientes decimos, pero ¿no tienes algún partner, alguien con el que hayas trabajado a gusto en algún proyecto? ¿Vienes atrás de alguna otra consultora? Pues mira, sí, que se ha independizado también. Bueno, pues habla con él e intenta ver si podéis abordar juntos algún contrato. ¿Por qué? Es cierto que vas a repartir el negocio, por supuesto, pero bueno, también vas a repartir un poco pues, esa responsabilidad, esa carga, y sobre todo con la administración hay que acostumbrarse a trabajar, ver un poco cuáles son las reglas del juego y, sinceramente, una vez que empiezas a trabajar con ellos, yo no conozco clientes que hayan empezado y lo hayan dejado, y los que lo han hecho es porque no hicieron esa previsión comercial de la que yo hablaba, es decir, no se fijaron bien cuál era su servicio, cuál era su capacidad y qué es lo que está haciendo la administración y, sobre todo, qué es lo que está haciendo su competencia. Porque cuando alguien me dice es que los precios de la administración son muy bajos, digo, sí, es verdad que la administración arranca el precio de salida, digo, pero es que el daño lo estáis haciendo entre los propios profesionales, y me incluyo porque nosotros vamos a licitaciones de nuestro sector. Digo, pero cuando tú te enfrentas con compañeros que están haciendo unas bajas del 40 y 50%, pues claro, es que el daño nos lo hacemos a nosotros mismos. Entonces son cuestiones que es importante, que creo que todo el mundo debería de tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar con la administración. La administración pública, ¿cómo compra? Bueno, en vuestro sector hay mucho contrato menor, sobre todo en temas de diseño y publicidad. Sí es cierto que eso está al margen. La administración ahí tiene discrecionalidad absoluta para contratar un poco a quien quiere, a cómo quiere, siempre que esté dentro del tope económico. Pide 2 o 3 presupuestos, a veces decimos que son presupuestos de contraste, sabe perfectamente a quién se lo quiere dar, pide un par de presupuestos más y ya está, y se lo adjudica. Ahí no se puede hacer nada.
¿Qué os recomiendo yo? Cuando alguien siempre me dice, es que, claro, aquí he visto que se hace mucho contrato menor. Y ahora es cuando digo, claro, ahora ya me sé lo que me vas a decir, es que están dados. Digo, y tú te has presentado delante de, sobre todo cuando hablamos de alguna agencia local que trabaja en una zona determinada, digo, tú te has presentado en esas entidades, has ido por allí, has dicho, hola, ¿qué tal? Me dedico a esto, me gustaría hablar con el responsable de esto. Me dice, no. Y aquí es donde digo, bueno, pues es que es como un cliente privado, es exactamente lo mismo. Lo primero es, tenemos que perder el miedo de poder presentarnos delante de los responsables de contratación o del área determinada de una entidad para decirle qué producto o qué servicio tenemos y cómo lo hacemos, incluso cómo son las mejoras. Pensar que muchas veces las personas que están contratando absolutamente de todo, desde el papel del baño hasta el agua, hasta los servicios de publicidad, hasta contratan abogados para que les ayudemos a hacer los pliegos, que muchos de los pliegos los hacemos externos que nos contratan para hacer esos pliegos. Entonces, ¿se puede hacer actividad comercial con la administración? Claro que se puede hacer. Lo que no se puede es participar en la elaboración de un pliego y después presentarse porque evidentemente tienes una ventaja competitiva sobre el resto, pero sí que se puede hacer. Y el problema a veces es que la administración, sobre todo además en sectores tecnológicos, TIC, que tengo por aquí alguno que estoy viendo por ahí atrás, la administración a veces no conoce todas las soluciones o no sabe exactamente. Y son sectores además en los que evolucionan muchísimo los productos o los servicios. Entonces, hay empresas y hay profesionales que se dedican a hacer una labor activa comercial de venta a la administración pública para contarle cuál es su servicio y qué son las novedades. Con lo cual, por eso a veces cuando vemos ciertos pliegos pensamos, esto está pensado para... Dices, pues claro, probablemente porque hay una serie de empresas que están detrás explicando cuáles son sus servicios, sus productos. Al técnico le parecieron las más adecuadas para lo que tenía, pero tampoco tenían otras ofertas. A veces la administración hace una cosa que se llama consultas preliminares al mercado, que es una cosa que viene de Europa y que en otros países está, la verdad, que bastante más utilizada aquí. Aquí a las administraciones les cuesta mucho hacerlo, que es precisamente preguntar al mercado cómo se está manejando en este momento un producto o un servicio, cuál es el alcance, qué es lo que se está haciendo y qué precio. Y tú puedes decirle a la administración cuáles son las condiciones y no por ello después no presentarte a una administración. Así también diriges hacia dónde van. Normalmente la gente no lo suele mirar, se publican también en la plataforma de contratación del Estado las consultas preliminares. Yo siempre recomiendo ir viendo cuáles van saliendo para ver un poco por dónde van a ir y ayudar a la administración a orientarla para que cuando después prepare la licitación no nos encontremos sorpresas con los precios. ¿Quién puede trabajar para la administración pública? Cualquiera. Cualquier empresa, cualquier profesional, cualquier autónomo. Lo único que necesita es estar al día con sus obligaciones legales, no estar en situación de insolvencia ni en concurso y, sobre todo, dedicarse a la prestación del servicio, suministro o bien que la administración está pidiendo. Es cierto que la administración tiene una serie de filtros, claro. Ahora yo os pregunto, vosotros cuando contratáis un proveedor, ¿no contratáis a qué se dedica, si tiene experiencia, no, la solvencia? Pues eso es lo que hace la administración y menos mal, porque si no, entonces tendríamos un problema y esto ya lo digo como ciudadanos. Si ya vemos las cosas que vemos, imaginaros si no hubiese unos criterios mínimos que además están establecidos en la ley de contratos de qué tiene que tener en cuenta la administración para contratar a sus proveedores. Lo que hay que tener simplemente es un servicio o un producto relacionado con el objeto del contrato y una experiencia mínima. Para aquellos que estéis arrancando, ir a contratos más pequeñitos en que eso no es necesario y con un seguro de RC lo resolvemos, contratos de hasta 60.000 euros, ¿vale? Pero para esos que vayamos a contratos mayores de 60.000 euros, te van a pedir una solvencia mínima, una experiencia mínima, es decir, que tú acredites que en los últimos 2 o 3 años has hecho servicios similares para clientes privados, no tiene por qué ser para administraciones públicas, y que sea proporcional al contrato al que vais a ir. Es lo que os decía antes, si yo no tengo una facturación de 50.000 euros, no puedo pretender ejecutar un contrato de 500.000 euros o de 1.000.000 de euros, porque es que ni siquiera, seamos sensatos, tengo los medios para poder hacer eso. Entonces, al final, eso es lo que mide simplemente la solvencia, la experiencia. Insisto, como también hacemos los privados, yo cuando contrato a alguien, si contrato, por ejemplo, pues una agencia de marketing, miro qué clientes tiene, a qué se ha dedicado, cuántos años tiene, el currículum. En vuestro sector es una de las cosas que valora la administración, que pide precio, experiencia, que le demostréis que habéis desarrollado proyectos similares, incluso alguna de las licitaciones de diseño, de publicidad, de marketing, te piden precisamente un boceto, una propuesta de diseño, incluso con un tiempo de cómo vas a realizar ese
ese diseño y valora eso, valora la calidad de la propuesta. Ahí es donde la administración tiene discrecionalidad, ¿vale? Los criterios para elegir a un proveedor son objetivos y subjetivos. La ley establece que la mayoría de la puntuación tiene que ser por criterios objetivos, que puede ser precio, pero pueden ser otras cuestiones como, por ejemplo, plazos de entrega, mejoras que se cuantifican, personal adscrito al contrato, pues cuántas personas tienes con una experiencia determinada, 1, 2 o 3, en cuántos proyectos participaste similares y te valoran pues un punto por cada proyecto que tú acredites. Pensemos que además es un sistema fácil en el sentido que cuando yo antes presentaba una licitación, y yo os digo que yo he presentado muchas hace muchos años, a pesar de que no estoy muy mayor, he presentado ofertas en sobres, iba al organismo público que me lo cuñasen. Ahora no lo hacemos así y teníamos que presentar muchísimos papeles, ahora no. Ahora es un sistema de buena fe, es decir, declaración responsable se llama. Yo simplemente lo que tengo que hacer es que yo declaro que tengo una facturación determinada, que yo me dedico a esto, aporto un currículum, si en vuestro caso, en vuestros sectores, de las cosas que suelen pedir, porque me lo van a valorar para que yo pueda acceder a ese contrato, pero confían en que lo que yo estoy diciendo es verdad. Solo me van a pedir que lo demuestre si me adjudico el contrato, que me van a decir, perfecto, pues ahora me das las escrituras de constitución de tu empresa, me acreditas la solvencia con las cuentas anuales. Si eres un autónomo, lo haces a través de las pues de declaraciones de IVA, IRPF y demás, es como se acredita, pero es un sistema accesible. ¿Cómo se contrata un servicio? Bueno, al margen de los contratos menores, la administración publica la demanda, la oferta, dice yo quiero contratar este servicio en estas condiciones, voy a pagar esto y esto es lo que voy a valorar, voy a tener en cuenta la propuesta técnica, voy a tener en cuenta la experiencia profesional de las personas que estén adscritas al contrato, la reducción de los tiempos de entrega, por ejemplo, en vuestro sector eso es muy habitual, que si te establecen que el contrato es para hacer una ejecución de un proyecto de diseño y te dan 6 meses, después te dan puntos adicionales si bajas ese tiempo, o ciertas mejoras en la calidad de la propuesta. Y al final se lo adjudica a esa mejor relación calidad-precio que se ha presentado. Para presentar una oferta, una de las recomendaciones esenciales es entender bien los pliegos, entender qué está pidiendo la administración, en qué condiciones lo está haciendo y las obligaciones que vamos a tener si presentamos una oferta, porque las ofertas no se pueden retirar, hay un periodo mínimo, puede haber unas consecuencias legales, entonces hay que tener cuidado cuando presentamos una oferta. Y el porcentaje de ofertas que están excluidas por errores en la presentación, pues o bien porque no va cubierta un anexo o porque modificamos los documentos. Los documentos, cuando veis un pliego y veis una serie de anexos y si, por ejemplo, hay que establecer una fórmula económica compleja y viene un Excel, no se puede modificar. Eso es una modificación de la oferta y te excluyen automáticamente, no se puede modificar. Si la administración está pidiendo una cosa concreta, hay que darle a la administración lo que pide, tal y como lo pide. Eso sí no supone una exclusión automática de la oferta y contra eso es muy difícil pelear. Entonces, una de las recomendaciones, aparte de la estrategia de negocio que yo os hago, es ver muy bien lo que la administración está pidiendo y dedicarle cariño a la oferta. Si incluye una memoria técnica y os piden que expliquéis cómo vais a realizar ese servicio, tienen que ser muy detalladas y muy concisas, mucha claridad. Si incluye la utilización de plataformas, medios telemáticos y demás, digamos, con nombre y apellidos, cuáles son, qué es lo que estoy utilizando, cuáles son las ventajas que tiene utilizar eso. Esos recursos técnicos que yo voy a utilizar, esos medios, hay que decirle a la administración por qué y por qué los míos y no los de otros. Entonces, en la memoria o en el plan que nos estén pidiendo, tenemos que detallar eso muy mucho. Hay muchísimas valoraciones en el proceso. Una vez que se publica una demanda, hay un periodo de apertura de ofertas, yo presento una oferta y después la administración abre esas ofertas y en función de los criterios que estableció de puntuación, ve cuál es el ratio de puntos y cuál es la empresa a la que le propone la adjudicación. Se publica una cosa que se llaman actas de valoración. Es importantísimo en los procesos en los que yo quiera ir o los procesos que voy viendo que al final por lo que sea no me presento, entrar en la plataforma, entrar en la licitación y descargarse ese acta de valoración, sobre todo en vuestro sector o cuando se habla de propuestas técnicas, memorias, planes de trabajo,
proyectos, propuestas de valor, hay que ver lo que está valorando la administración y cómo, porque te empiezas a encontrar con cosas como te dice falta de claridad, falta de precisión, así, sobre todo en vuestro sector. Entonces, ver un poco qué es lo que está valorando la administración pública para ir mejorando esas ofertas. Y sobre todo, si os presentáis a una licitación, después pedir una toma de vista de expediente e ir a ver qué información podéis sacar, porque a veces os sorprendería que cuando uno presenta una oferta no pone que sea confidencial, la administración no pregunta y sacas información de la competencia. Entonces, bueno, a veces evidentemente hay cositas, recomendaciones o tips que se pueden hacer en este juego. Es lo que os decía un poco, ¿no? Es conocer cómo funciona y una vez que sabes cuáles son las reglas del juego, pues aprender a jugarlas, como en todo. Lo único que os digo ya para terminar mi speech y dejo a mi compañero Pablo, hablando de estrategia, bueno, lo que yo llamo mapa comercial, es decir, lo que os decía antes, veamos cuál es mi negocio, dónde estoy enfocada, pues hagamos una estrategia comercial, veamos licitaciones hacia atrás, veamos cuándo van a terminar esos contratos que se están en ejecución para ver cuándo van a volver a salir, establecer vuestro pequeño mapa comercial, viendo un poco cuáles son los tiempos, sobre todo además en el sector de creatividad, mirar cuáles son los planes que tienen, las estrategias que tienen publicadas las administraciones en cuanto a turismo, cultura, servicios sociales, mujer, infancia, temas de salud también, porque se demandan muchos servicios de publicidad, de marketing. Bueno, si tú miras esas estrategias, ya ves por dónde van a ir, ya ves lo que van a necesitar. Y si además tiras hacia atrás y ves cuáles son los contratos que están en ejecución y el periodo por el que estaban esos contratos, ya puedes establecer más o menos cuándo la administración va a sacar ese contrato. ¿Por qué? Porque son recurrentes, los servicios van a seguir saliendo. Entonces, podéis establecer una estrategia comercial para trabajar para la administración pública. Segundo, analicemos bien el mercado y sobre todo nuestra competencia. Se puede ver en esas actas de valoración quién se presenta, qué precios oferta, qué mejoras realiza, qué puntuaciones técnicas se lleva. Si además probablemente conocéis la agencia o la empresa porque soléis coincidir en clientes privados o porque incluso habéis trabajado allí, bueno, ya sabéis más o menos cómo tenéis que orientar vuestra oferta para hacer una oferta que esté en esa zona, lo que nosotros llamamos la zona. Yo siempre digo, nosotros no somos conseguidores de licitaciones. Las licitaciones no se consiguen, se trabajan. Y nosotros creemos que hace falta un periodo de unos 12 meses al menos. Salvo que estemos hablando de producto, suministro de producto, que es un tema de precio, cumple condiciones. ¿Cuál es la baja? Pues tengo que bajar si quiero llevarme esa licitación. En el sector servicios no funciona así. Es como la salud, hay que cuidarse, hay que empezar a entrenar, hay que empezar a presentar ofertas, hay que ver qué valoraciones me estoy llevando, ver qué puntos es, por qué si me presento a licitaciones y estoy llevando pocos puntos, por qué me estoy llevando esos pocos puntos, por qué se lo está llevando la competencia, para así poder estar al final en esa zona que con cierta recurrencia consigue esas licitaciones. Y lo último, un control del negocio, es decir, sobre todo al final cuando somos pequeños y somos hombres orquesta, intentamos hacer de todo y llegar a todo, al final invertimos muchísimo tiempo en hacer ofertas. También lo hacemos para el cliente privado, porque yo no sé vosotros, pero yo le dedico bastante tiempo a la gestión comercial, entonces también le dedico muchísimo tiempo, o no, a preparar una buena propuesta, que además la cuidas un poquito de diseño, después haces una sesión, se la explicas, después lo persigues, pues es un poco lo mismo, pero de otra manera. Entonces es muy importante que veáis qué licitaciones salieron, a cuáles me presento, a cuáles no, a las que no, ¿por qué no voy? A las que me presento, ¿cuáles son los resultados? ¿Por qué me las estoy adjudicando? Y sobre todo, ¿por qué no me las estoy adjudicando? Veamos cuáles son las carencias para buscar soluciones. Muchas veces esas soluciones vienen de la mano de partners, de buscar un partner, repartir un poco cuáles son las funciones y empezar así a licitar y a ir poquito a poco. Si no lo habéis hecho y no habéis trabajado para la administración, yo os animo a probar, como decía, es un sector predecible, estable y seguro, pero sinceramente sí que recomiendo, 1, paciencia, 2, trabajar mucho, una buena estrategia y licitar, hasta que llega un momento que empiezas a llevarte licitaciones para que hagáis. Nosotros trabajamos para empresas del sector servicios, sobre todo para muchísimas, en la gestión de licitaciones. Incluso trabajamos para empresas de Latinoamérica, consultoras,
que se han metido en España a ofrecer servicios de consultoría a la administración pública. Después de 12 meses trabajando mucho las memorias técnicas, están arrasando porque además vienen con propuestas mucho más frescas. Es la clave, pensar que al final lo que vendéis es lo que vais a presentar. Igual que a un cliente le envías un dossier a la administración, esa es tu carta de presentación, trabájala. Cuenta al final por qué te tiene que contratar a ti o tu producto, tu solución y no al otro. Y después de ese trabajo, esfuerzo, al final los resultados siempre llegan, al menos nosotros por experiencia. Y en cuanto a la toma de decisiones y al control de negocio, bueno, pues a veces hay que analizarlo. Si resulta que mi precio o mi producto no es competitivo o no puedo meterme en esas reglas de juego que hay, que mi propia competencia está estableciendo. Vemos que es un mercado cerrado, porque a veces es cierto que hay una serie de empresas que están yendo así, la administración no abre y cuesta, pues hay que darle igual un poquito de tiempo, pues igual lo mejor a veces es no meterse, ¿no? Pero como todos. Voy a dejar a mi compañero Pablo que hable un poco de cómo presentamos una oferta para que le dé el cierre y así dejamos a Raimundo con su parte de optimización fiscal. Gracias. Bueno, yo soy Pablo García, soy abogado especializado en Derecho Administrativo y bueno, llevo con Sara más de 10 años peleándome con la administración. Nada, el éxito muchas veces de las licitaciones no es tanto esperar a que salga un proyecto que pueda ser interesante o presentar una oferta, muchas veces radica en cómo se seleccionan los proyectos. Os voy a dar una aproximación, bueno, a 4 o 5 claves que son las que utilizamos nosotros para nuestros clientes para hacer sobre todo la criba de proyectos y también para configurar las ofertas. Nosotros solemos poner el foco principalmente en 3 aspectos: en el diagnóstico de la situación de la licitación, es decir, análisis de pliegos e histórico de licitaciones. Por otra parte, el posicionamiento de la empresa para ver cuáles son las fortalezas y cómo puedo transmitirlas a través de la propuesta y cuáles son las debilidades y cómo puedo superarlas, sobre todo en aquellas que puedan ser excluyentes. Y por último, cómo configurar una oferta y que pueda ser competitiva. En lo que respecta al primer punto, al diagnóstico de la licitación, en todas las licitaciones se van a publicar los pliegos de condiciones, que son los documentos que van a recoger pues, todas las condiciones de ejecución de proyecto y van a regular todo lo que es el proceso de valoración. Nosotros aquí, para hacer la selección más o menos rápido, solemos poner el foco en 4 o 5 aspectos. Por un lado, lo principal para vosotros es analizar el alcance del proyecto. Esto viene en el pliego de prescripciones técnicas, cuáles son todas las prestaciones, cuáles son las necesidades del cliente y los objetivos que busca con ese proyecto, cuáles son los recursos mínimos que exige para la inscripción a ese contrato. Y con toda esa información, lo que voy a hacer inicialmente es un primer dimensionamiento del proyecto en cuanto a disponibilidad y dedicación de los recursos que me va a exigir y hacer un primer análisis o estimación de costes de ese proyecto. Con esa estimación de costes me voy a ir al pliego de cláusulas administrativas particulares y voy a ver los aspectos económicos. Importante, por un lado, el presupuesto base de licitación, es decir, esto es el precio máximo que está dispuesto a pagar la administración por ese producto o servicio, que en teoría debería estar justificado y calculado conforme a valor de mercado. Es importante también analizar otras condiciones que pueden afectar a los costes de ejecución, como pueden ser dedicación de recursos, plazos de entrega, condiciones especiales de ejecución, pues de tipo social o medioambiental que puedan tener algún sobrecoste. El sistema de pagos también varía, sobre todo en vuestro sector, pues importante saber si va a haber pagos periódicos, pagos parciales, por cumplimiento de hitos, o si va a haber simplemente un pago al finalizar el proyecto. Con todo esto, lo que hay que hacer es un primer análisis de rentabilidad y saber si más o menos tengo margen para ejecutar ese proyecto y a ese precio. El segundo de los elementos importantes para buscar en el pliego de cláusulas administrativas, que parecen documentos muy grandes, pero al final son 4 o 5 cosas lo que hay que extractar de cada uno, serían los requisitos de solvencia. Comentaba Sara, solvencia económica, que lo que justifica es la capacidad de la empresa para cubrir los costes de ejecución de contrato, y que normalmente, como lo miden, o bien con la cifra anual de negocio, que va a ser proporcional al valor estimado anual del contrato, o bien con el compromiso de contratar una determinada póliza con unas determinadas coberturas.
Y por otro lado, la solvencia técnica, que va a ir relacionada con la experiencia en la ejecución de proyectos y con la dedicación de unos medios personales y materiales mínimos. Esto con algunos matices. Para contratos de servicios inferiores a, bueno, se llaman no sujetos a regulación armonizada, es decir, inferiores a 143.000 euros en valor estimado. Las empresas que sean de nueva creación, es decir, aquellas que tengan una duración en actividad inferior a los 5 años desde la Constitución, no van a tener que pasar el filtro de la experiencia en la ejecución de proyectos. Directamente, pues los sustituyen con los medios propuestos para la inscripción. Y como comentaba Sara, en proyectos inferiores a 60.000 euros directamente no hay que acreditar solvencia. Estas dos medidas, evidentemente, se pusieron para facilitar un poco el acceso de las pymes a la contratación pública. Aquí tengo que determinar si puedo cumplir yo solo esos requisitos mínimos y, en caso de que tenga alguna insuficiencia, a ver si puedo cubrirlo con medios externos. Y después, el siguiente de los elementos importantes son los criterios de valoración. Como comentaba Sara, siempre va a estar el precio, va a ser uno de ellos. Lo que os comentaba, el presupuesto base de licitación va a ser un techo, de ahí para abajo. Y aquí sí que hay que conocer cuáles son los precios que más o menos suele dar la competencia, y también hay que tener en cuenta la importancia del precio dentro de la puntuación total, incluso de la propia fórmula de valoración. A raíz de que estos años atrás sí que se estaban lanzando, por ejemplo, ofertas excesivamente agresivas, y lo que le interesa sobre todo, en vuestro caso a la administración, son servicios de calidad. Lo que se suele hacer con el precio es meterle en la fórmula lo que se llaman umbrales de saciedad. Es decir, hay como una asignación de puntos de forma progresiva hasta una determinada bajada, y a partir de ahí, por mucho que más bajes, no te vas a llevar puntos. Esto sería la primera parte de lo que es el diagnóstico de la licitación, y la segunda sería el análisis de históricos. Lo bueno que tiene el sector público es que toda la información es pública. Interesante, plataforma de contratación del sector público, ver proyectos que haya adjudicado bien el cliente con el que queremos contratar o bien otro tipo de organismos similares, buscar proyectos similares que ya estén adjudicados en cuanto a alcance, importe y sistema de valoración, y de ahí extractar información, ver quién se presentó, con qué precios, bien, ver quién se lo adjudicó, si realmente se lo adjudicó por precio porque presentó una oferta de mayor calidad, y sobre todo si se va a valorar memoria técnica, también lo comentaba Sara, es importante ver la mesa de contratación, pues qué aspectos tuvo en cuenta para puntuar de forma favorable en esa parte. Esta sería la primera parte, digamos, como de aterrizaje en ese proyecto. Una vez que más o menos me encaja, es rentable y creo que más o menos puedo hacer una oferta competitiva, es importante tener en cuenta cuál es el posicionamiento de la empresa. Por un lado, las fortalezas, identificar las fortalezas que puede tener la empresa y que puedo aplicar para ese proyecto, y por otro lado, pues identificar las debilidades y ver cómo las puedo superar. Fortalezas que pueda haber, bueno, pues flexibilidad en la ejecución de contratos, mayor eficiencia en la gestión de recursos, eficiencia, evidentemente, en la reducción de costes, muy importante la especialización. En el caso de que no pueda abarcar la ejecución total del contrato, a lo mejor puedo ir, si se divide en lotes, a uno de los lotes, o si es muy especializada mi empresa, pues eso, vender o presentarme a empresas que suelen ir a proyectos un poco más amplios, y para ejecutar simplemente esa parte del contrato. Y después, debilidades habituales, pues evidentemente que el contrato, por un tema económico, es quizás muy grande para mi empresa, o que hay una insuficiencia de medios económicos, técnicos o personales. Aquí básicamente se suplen con alianzas con empresas, bien licitando a través de uniones temporales de empresa o bien mediante subcontratación. Hasta aquí sería, bueno, esta parte del posicionamiento, y luego estaría la última pata, que sería ya para configurar la oferta. Las ofertas se presentan a través de la plataforma por medios electrónicos, a través de la plataforma de contratos del sector público habitualmente. Hay otros organismos que tienen otro tipo de plataformas.
Siempre va a haber una parte de digamos, documentación administrativa. Básicamente va a ser cubrir formularios de declaraciones responsables conforme cumplimos todos los requisitos, y en caso de ser adjudicatarios sí que vamos a tener que aportar toda esa documentación acreditativa. Aquí, por un tema de eficiencia en gestión de licitaciones, por tener preparada toda ese master file de contratación pública, que va a ser común para todas las licitaciones, por un tema de ahorro de tiempos. En lo que respecta a la oferta, si se pide memoria técnica, lo que comentaba Sara también, cuestiones que se valoran positivamente, pues que sean propuestas súper detalladas, que sean de visuales, de lectura atractiva. Es muy importante, sobre todo, personalizar las propuestas. Aquí fallan mucho también las empresas grandes. Cuando vas a un volumen muy grande de licitaciones, lo que haces es tener una propuesta general y básicamente la vas aplicando a todos los contratos. Aquí entra una consultora o una empresa especializada que tiene mucho interés en un proyecto y arrasa en la parte técnica, porque evidentemente se ha estudiado el proyecto. Y después, bueno, pues evidentemente tener cuidado de no incluir información que sea valorable en otro sobre, porque eso sí que determinaría una exclusión automática. Y después estaría el último sobre, que sería la oferta económica y otras posibles mejoras relacionadas con la calidad. Aquí de lo que se trata es, sobre todo, de presentar ofertas equilibradas, es decir, no lanzarnos a la piscina, ir a tirar el precio y no preparar bien una oferta técnica. Y aquí por eso es importante ver la ponderación de los criterios de valoración y sobre todo el sistema de valoración de ofertas. Una vez presentada la oferta, pues evidentemente hacer seguimiento y ir cogiendo un poquito de know-how en licitaciones y pues ir haciendo los ajustes a medida que vas licitando. Os vamos a dejar, dentro de la documentación, una guía con aspectos generales de contratación pública. Para principiantes. En esa parte incluimos la parte de la plataforma de contratación del sector público, que es muy interesante. Aquí podéis suscribir alertas para que os informen periódicamente tanto de adjudicaciones como de oportunidades que estén en plazo. Es plataforma gratuita, no hace falta tampoco contratar a un operador privado. Lo que sí que hay que tener muy bien definido de inicio son los criterios para meter en el motor de búsqueda. Importante para vosotros conocer vuestro CPV, que es, digamos, la clasificación de vuestra actividad. Incluimos los dos o tres que yo creo que pueden encajar con toda la parte de diseño y creatividades. Y después, pues evidentemente, acotarlo por importe, sobre todo para que vayan más o menos ajustados a la solvencia. Sí, os enviaremos simplemente la presentación, esa pequeña guía que os hemos preparado, y lleva también un Excel con algunas licitaciones de muestra para que podáis ver un poco de lo que estamos hablando, un poco en las actividades que Alejandro nos dijo que os dedicabais, para que ahí lo podáis ver. Y bueno, espero que no haya sido muy aburrido. Sí, las que queráis. Preguntas, por supuesto. Yo siempre soy el de clase Aquel que pregunta. Imaginemos que, por imaginar, una empresa que se llama GIE, que tiene varios servicios y le interesa potenciar su departamento de marketing, pero no tenemos un histórico de muchos clientes porque trabajamos una cosa muy a medida, ¿no? Para ciertos clientes, cosa muy concreta de diseño y comunicación. Pero existe otra empresa, imaginemos Online Zebra, que también interesa licitar, ¿no? Eso de las alianzas a mí me ha gustado, porque los podemos complementar sin pisarnos y repartir el pastel. ¿Eso cómo se presenta? Mira, hay diferentes formas de presentar una oferta con otra persona. Lo que estaréis acostumbrados a ver por la calle cuando hay obras, que es UTE, Unión Temporal de Empresas, es decir,
las dos empresas presentan una alianza conjunta para esa licitación. Es un vehículo jurídico que solo va a ser necesario constituir, que funciona, para que me entendáis, como una sociedad. Solo lo tengo que constituir cuando me adjudique la licitación, nada más. Yo lo que le digo a la administración es: nosotros dos vamos a ir en un porcentaje determinado a esa licitación, cada uno va a hacer una serie de funciones. Eso que es la ventaja que tiene, que sumas la solvencia de los dos. Tiene que haber un mínimo, tiene que haber, pero esa normalmente se utiliza cuando o bien son servicios que son complementarios pero no son los mismos, y así te aprovechas y sumas esa experiencia que puedes tener tú en unos servicios y tú en esos otros servicios, y tú podrás acreditarlo con la facturación a esos clientes en esos servicios y él igualmente. La otra manera de hacerlo, si no, a veces que se utiliza mucho, es la subcontrata, cuando uno tiene y es solo de uno de los servicios, por ejemplo el que hagas tú, pero te interesa, o por la alianza estratégica con la que tú tienes a él, que él participe un poquito para que se beneficie de la solvencia de ese contrato, mételo como subcontrata, ¿vale? Aunque no vaya a ejecutar todo el contrato, solo vaya a hacer una parte. ¿Por qué? Porque se beneficiará. Si tienes que identificar con qué partner vas, porque además normalmente tienes que acreditar currículums, proyectos y experiencias, y eso vas a tener que hacerlo ahí. Hay otras fórmulas jurídicas un poco más complejitas, como la cesión de solvencia, que nosotros también utilizamos mucho con cierto tipo de clientes, y es que vas tú a la licitación y hacemos un acuerdo, un contrato por el que él te cede la solvencia a ti. Exacto, sí, exacto, justo, exactamente eso. Entonces, bueno, es una cuestión de... Salió al azar. Por eso yo al principio, cuando decía, insistía mucho en la estrategia. Es que es así, es una cuestión de estrategia, ¿eh? Y es cierto que las grandes empresas, las grandes consultoras y demás, claro, además es que llevan años, tienen departamentos ahí, pero yo es lo que os decía antes, nosotros estamos entrando con mucho cliente pyme extranjero que está arrasando en ciertas cosas, sobre todo temas de turismo, diseño y publicidad, están arrasando. ¿Por qué? Porque esas propuestas son técnicas, porque utilizamos este tipo de fórmulas para presentarnos, y porque después somos bastante cañeros. Hemos peleado contratos con esas empresas y conseguido resoluciones que estábamos convencidos que íbamos a ganar, y tumbado a empresas de grandotas. O sea, que al final es una cuestión de eso, de estrategia. O sea, que nada. Muchísimas gracias. Ahora...